mucha bendición. Este martes va a estar con nosotros también un hermano de nuestra iglesia, William Pitre. Él va a estar hablándonos de las distintas traducciones de las Sagradas Escrituras, y sabemos que va a ser un tema de mucho interés. El propósito de todo este mes de celebración de las Sagradas Escrituras es para que nos enamoremos de la palabra del Señor. Amén. La amemos, nos identifiquemos con ella y permitamos que la palabra de Dios sea nuestro acompañante de vida. Quiero invitarlo para que vaya conmigo a el libro de Hechos, capítulo 8, versos 26 al 40. Hechos 8, verso 26 al 40. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Cadence, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe,
apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Quisiera hablarles con relación a este pasaje bíblico, a esta historia bíblica, y quisiera en alguna medida presentar el tema una predicación con señales, prodigios y profunda enseñanza bíblica. Hoy en día nos debatimos en un sinnúmero de disciplinas dentro de la vida de la iglesia. Y obviamente hay quien pudiera pensar que algunas de ellas compiten, y desde luego no hay una sola que compita. Todas ellas están orientadas y enfocadas al mismo propósito, a la misma meta, al mismo objetivo. Es decir, cuando se hacen todas las disciplinas, todas las actividades y todos los proyectos dentro de la iglesia, cada uno de ellos va enfocado hacia el mismo objetivo: el reconocimiento, el dar la honra, el dar la gloria, pero a la misma vez el enseñar con respecto a Jesucristo el Salvador. Desde luego, la importancia del capítulo 8 del libro de Hechos tiene una relevancia extraordinaria dentro de toda la historia que nos narra Lucas, porque la iglesia había empezado a existir como una comunidad judía, y desde luego como comunidad judía pensaba, como comunidad judía adoraba, como comunidad judía servía al Señor. Y desde luego empezó a crearse un desarrollo interesantísimo dentro de la vida de la iglesia, y ya en el capítulo 6 empezamos a ver la anexión de un nuevo grupo dentro de los creyentes judíos, que a pesar de que eran judíos, no se les reconocía como tales, sino más bien se les llamaba los judíos de la diáspora. Y desde luego, los judíos de la diáspora eran judíos que tenían cierta dificultad para pensar como judíos, tenían cierta dificultad para hablar como judíos. Era así como los neoyorricanos, ¿no? Que lo pueden invitar a usted a subir al Rufo. Pues ellos tenían ciertas dificultades para poder comunicarse con el judío de la Palestina. Y como resultado de ello, vivían experiencias de prejuicios. Y desde luego, cuando estos judíos empezaron a convertirse al Señor y empezaron a adicionarse a la experiencia de la vida de la iglesia, de los judíos primeros que conocieron al Señor, entonces desde luego empezó a crearse la primera dificultad, porque llana y sencillamente a estos judíos de la diáspora no se les trataba de la misma forma, de la misma manera que se trataban los judíos de Palestina. Y a la luz de Lucas, el historiador, él nos va a decir que aquí ya comenzaba un serio problema. El problema que aquí comenzaba era que si no se aceptaban en la comunidad a los judíos de la diáspora, por el solo hecho de que no eran 100% judíos según el juicio de los judíos de Palestina, entonces, ¿qué se esperaría para los demás gentiles? ¿Qué se esperaría para los que ni siquiera tuvieran vínculos con Israel? Pero desde luego nos plantea Lucas en su documento
que el Espíritu Santo intervino. Y desde luego intervino porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y como resultado del plan y del propósito de Dios, esta pajita que caía a la leche, este problema que llegaba a la experiencia de los cristianos, tenía que ser resuelto por el Espíritu Santo. Y desde luego se eligieron a 7 diáconos para que ellos entonces trabajaran en la interacción de los judíos de Palestina y de los judíos de la diáspora, de tal manera que en esa interacción no se sintiera ningún tipo de prejuicio ni de injusticia a ninguno de los dos grupos. Claro, los judíos se consideraban un pueblo escogido por Dios. Y no consideraban que Dios tenía un plan para la gentilidad. Pero ya Dios tenía el plan demarcado. Ya Dios tenía la ruta demarcada. Y como consecuencia de ello, ante este primer problema, ya Dios había obrado en favor de su plan y de su propósito, levantando a 7 hombres sin prejuicios, para que pudieran entender el propósito, la meta y el objetivo de Dios. De estos 7 diáconos, hay 2 que según Lucas se distinguieron. Uno de ellos se llamaba Esteban. Esteban planteó por las Escrituras a los judíos que Abraham respondió a una relación con Dios no mediante la ley, sino solamente por la obediencia. Y planteó también que los primeros adoradores de Dios no tenían templo. Por lo tanto, al no tener templo, él planteaba en su discurso, él planteaba en su mensaje que cuando Dios determinara en el tiempo oportuno llegar a toda la humanidad a través del mensaje de Jesucristo, no iba a haber necesidad de un templo como el de Jerusalén para adorar a Dios, porque los adoradores adorarían al Padre ya no en un templo, sino que adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que es más interesante, Jesús le había dicho a la mujer samaritana: y tales adoradores son los que el Padre busca. Por el otro lado, Esteban planteó en su mensaje que Israel siempre había perseguido a los profetas y siempre se había opuesto al propósito de Dios. Por lo tanto, Dios estaba mirando hacia nuevos linderos, hacia nuevos horizontes. Esto fue lo que en resumen provocó la ira de los judíos, de tal manera que a Esteban lo asesinaron. Ahora, en el capítulo 8, por obligación, la iglesia tuvo que pensar en la expansión. Note bien lo que estoy diciendo, por obligación. Porque con la muerte de Esteban, inmediatamente se levantó una persecución contra los cristianos en Jerusalén. Y ya necesariamente a los cristianos de Jerusalén no les quedó otra alternativa que salir huyendo de Jerusalén. Ahora, mire qué dato interesante, el cuidado providencial de Dios. La forma y manera como Dios obra. Los apóstoles de Jerusalén se quedaron en Jerusalén. Todavía Pablo no era apóstol de la gentilidad. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén tranquilos. Ahora, ¿quiénes fueron los que salieron de Jerusalén hacia la gentilidad antes que Pablo? Pues los que salieron de Jerusalén antes que Pablo fueron los diáconos. Los diáconos fueron los que salieron de Jerusalén y entonces empezaron a desarrollar un ministerio expansivo con las Sagradas Escrituras. Desde luego, como no tenían la Biblia que usted tiene y no tenían las Sagradas Escrituras como hoy en día a través de la cibernética podemos tener y podemos poseer, ellos salieron
con la memorización del Antiguo Testamento. Y memorizando el Antiguo Testamento, ellos salieron de Jerusalén para probarle a la gente de la gentilidad que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y desde luego, para yo no abundar mucho, si miramos en el capítulo 8 de Hechos, el versículo 4, si me están atendiendo allá, por favor, en el área, y me le hacen saber a los muchachos allá, capítulo 8 de Hechos, versículo 4 al 13. Capítulo 8, versículo 4 al 13. Si miramos estos versos, yo creo que nos pueden resumir mejor lo que sucedió como resultado de los diáconos. Capítulo 8, verso 4 al 13. Dice: los que se habían dispersado, es decir, los que habían salido de Jerusalén, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba ¿a quién? Al Mesías. Verso 6 dice: al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Verso 7: de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban ¿qué? Sanos. Verso 8 dice: y aquella ciudad se llenó de alegría. Verso 9, mira cómo dice el verso 9. Es hasta el verso 13. Dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Verso 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Verso 11. Lo seguían porque por mucho tiempo los habían tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Verso 13, mira cómo concluye la historia. Dice: Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado por los grandes milagros y señales que veía. Si usted observa bien aquí, dentro de esta historia que nos presenta Lucas, la predicación de los diáconos que salieron de Jerusalén, en este caso Felipe, este no es Felipe el apóstol, este es Felipe el diácono. Pues si usted mira bien, este Felipe el diácono salió a Samaria y en Samaria predicó a Jesucristo con señales, con prodigios, con milagros, pero lo predicó con una profunda enseñanza de las Sagradas Escrituras. El justo balance, oiga bien, el justo balance de la vida cristiana, el justo balance, porque a veces vivimos desbalanceados, a veces nos encantan más los milagros, a veces nos encanta más la profecía, a veces nos encanta más los cánticos. Hay gente que le fascina los cánticos y una vez terminan de cantar se desconectan del culto. El justo balance de la vida cristiana es que vivamos inmersos en los milagros, es que vivamos inmersos en las profecías, es que vivamos inmersos en los prodigios, en las señales, pero que vivamos también inmersos ¿en qué? En el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aleluya.
en el conocimiento de la palabra de Dios. No puede haber una experiencia de un cristiano balanceado si solo se enfoca en profecía, si solo se enfoca en las experiencias carismáticas y le da la espalda a la Sagrada Escritura. No puede existir un cristiano balanceado si su enfoque es la canción y la alabanza y no vive dentro del contexto y dentro del marco de las Sagradas Escrituras. Felipe llegó a esta ciudad de Samaria con prodigios, con milagros y sabe Dios que hasta con cántico, ¿verdad? Llegó hasta Samaria con todo el elemento necesario para la proclamación evangélica, pero no le faltó la experiencia del buen manejo de las Sagradas Escrituras, porque a fin de cuentas, para probarle a los samaritanos que Jesucristo era el Mesías, tenía que hacerlo con la ley. No lo podía hacer de otra forma, no lo podía hacer de otra manera, tenía que hacerlo con la ley. Ahora, una vez termina Felipe su incursión en Samaria, ahora el Espíritu Santo le dice: ve hacia el sur.